Bienvenidos, estamos entonces llegando al último tema de esta primera unidad. Bienvenidos todos. Bueno, en primer lugar, quiero decir, llegando al final de esta primera unidad, que ha sido para mí un gusto poder estar en el inicio pues, de este curso Derecho Aduanero. Miren, qué importante es entender la importancia de las aduanas, especialmente cuando hemos podido ver que uno de los objetivos principales del tema aduanero es el desarrollo nacional, ¿verdad? Ya lo habían entendido las antiguas culturas, ¿no? Como Roma, dijimos, los fenicios, ¿verdad? E incluso también España, que pues, como usted sabe, en la época de oro del Imperio Español, pues prácticamente competíamos con el Imperio Británico y con todas aquellas grandes ciudades, ¿no? O patrias de ultramar a través de las colonias, ¿no? De hecho, era necesario e inevitable, era una cita con la historia, como diría Mariátegui, que el virreinato y estos grandes países regularan el tema aduanero, ¿no? Y encontrando en el tema aduanero pues una fuente de ingresos y de orden sobre todo, ¿no? De orden, que pues traía como consecuencia inmediata el desarrollo de estas potencias, ¿no? Coloniales, de estas potencias comerciales mercantilistas y lograban pues el empoderamiento político del mundo, ¿no? Cuán importante siempre fue el derecho aduanero, ¿no? Desde Roma, pasando por otros países, finalmente hasta los grandes imperios mercantilistas y coloniales de los siglos pues modernos, de las épocas modernas y épocas medias, ¿no? Bien, bueno, ya esto ha ido progresando, ha ido evolucionando, hemos visto cómo el mundo ha cambiado, cómo la geopolítica ha cambiado, finalmente hemos visto cómo el mismo Perú se vio afectado por esto, nuestros principales puertos, como el Callao, bueno, el puerto más importante, necesita pues probar y necesitó de alguna manera ser regulado normativamente. Entrada a la República en 1926 se da la primera ley de aduanas, ¿no? De hecho la autocracia pues ilustrada, ¿no? De la época de Bernardino Leguina nos dio nuestra primera legislación aduanera. Hasta ese instante, pues obviamente nos gobernaban los derechos, las normas inclusive de la época del virreinato, ¿no? Épocas o leyes que permanecían de la época monárquica de España, todavía se usaban pues en la República, ¿no? Las ordenanzas de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que eran pues leyes comerciales de ultramar de España, pues definitivamente todavía se aplicaban en la época republicana en nuestro país, ¿no? Y no solamente las ordenanzas de Bilbao, sino también, como usted sabe, las constituciones de Cádiz, ¿no? De 1819 aproximadamente, también pues le dieron al Perú como colonia ciertas normas comerciales que finalmente no se aplicaron, ¿no? Porque ya cuando llegó la independencia, ¿no? Definitivamente en 1821, etcétera, definitivamente pues ya no se aplicó nada de estas normas, ¿no? Constituciones de Cádiz, 1809 fue, 1809, ¿no? Hay que corregir, si no luego se quejan con el profesor, De esta forma, el Perú pues se abre ante la posibilidad de un gran derecho aduanero por el mismo hecho de nuestra situación geopolítica, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya en época moderna y contemporánea pues existe el Canal de Panamá, antiguamente no lo era, y obviamente el puerto del Callao era muy importante. Desde épocas muy iniciales el puerto del Callao tuvo que tener pues un tratamiento especial, ¿no? Hoy en día contamos pues con la nueva ley pues, general de aduanas y contamos también con diferentes leyes relacionadas con la calidad. Hemos visto que el derecho aduanero tiene ciertos principios, ¿no? Tenemos el principio de la facilitación del comercio exterior. Todo el derecho aduanero se explica mediante este principio. Si el derecho aduanero no tiene el objetivo, ¿no? El objetivo final de crear, pues, de incentivar el comercio exterior, entonces algo está fallando en ese derecho aduanero, ¿no? Si el derecho aduanero lo que quiere es impedir el comercio exterior, que no haya comercio internacional, que pongan peros aquí, burocracia allá, entonces ese derecho aduanero tiene un problema, ¿no? Está un poquito cojito, y ciego y sordo incluso, ¿no? De yapa. Esto no debe ocurrir así. El principio, ¿no? De la facilitación del comercio exterior es uno de los grandes principios del derecho aduanero. Y por supuesto, eso permite, pues, consecuentemente, hacer que se progrese, que existan las facilidades del caso respecto al tratamiento de las aduanas. El principio de calidad en la gestión aduanera es otro principio del derecho aduanero, el principio de calidad en la gestión aduanera, ¿no? Y hemos visto que el Perú, hemos sido abanderados en este rubro, no solamente porque tenemos uno de los puertos más importantes del Océano Pacífico, sino porque como peruanos nos hemos preocupado, como Estado, como instituciones, etcétera, en poder conseguir ciertos galardones, ¿no? De calidad, de gestión en calidad, ¿no? Y de hecho, aduanas, nuestro sistema de aduanas tiene pues ese galardón ya ganado, ¿no? Y por supuesto hay que mantenerlo porque periódicamente usted y yo sabemos que esos galardones se renuevan, ¿no?
Aparte de eso, también hemos tenido una introspección de calidad. Hemos creado ciertos sistemas para poder de esa manera, ¿cómo decir?, facilitar pues el trabajo aduanero, facilitar la actividad aduanera. El portal, por ejemplo, ¿no?, de los trámites aduaneros nos ayuda mucho a nosotros para tener acceso pues a muchos trámites y a mucha información y muchas leyes y normas que necesitamos pues tener, ¿no?, como interesados en esos temas aduaneros. Pero hay un principio que lo vamos a ver ahora, entre otros, unos 3, 4 que vamos a verlo al final, porque son principios que se aplican al derecho aduanero, no están reconocidos realmente como parte del derecho aduanero, pero se aplican. Pero sí, el que vamos a ver en este instante es uno de los principios que obviamente está presente en casi todo el derecho, ¿eh? Eso sí, es un principio muy conocido. Con ustedes les vuelvo a presentar, ¿no?, al principio de legalidad. Muy bien, ¿no? Vemos aquí el título, principio de legalidad y otros principios administrativos. ¿Qué es el principio de legalidad en materia aduanera? Bueno, ya conocemos que en materia penal, por ejemplo, el principio de legalidad es muy importante porque no hay pena sin ley, no hay delito sin ley y no hay aplicación de la pena sin ley, ¿no? Vamos a ver cómo se trata el principio de legalidad en el tema aduanero. Vamos a verlo juntos. Dice, el principio de legalidad se encuentra regulado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú del año 1993 y establece que en materia tributaria los tributos se crean, se modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, salvo los aranceles y tasas, los cuales siempre tendrán que expedirse con decreto supremo. Muy bien, aquí tenemos entonces que el principio de legalidad aparece por la puerta grande en materia tributaria en lo que es el tema aduanero. Es decir, los aranceles aduaneros, los impuestos aduaneros, los tributos aduaneros, solamente se tendrán que crear a través de una ley. Muy bien dicho, a través de una ley. Nada más. Ahí está pues el principio de legalidad, ¿no? Bueno, esto es materia tributaria, ¿no? Y esto incluye temas aduaneros, pero no necesariamente solo temas aduaneros. Está hablando de materia tributaria en general. Cuando dice los tributos se crean por ley, ¿no? Se derogan por ley, se establece la forma de pago por ley, todo por ley. El principio de legalidad, pues, ¿no? La ley. Pero en materia tributaria, aunque aduanas tenga que ver con tributos, aduanas es un mucho más. Vamos a ver cómo se aplica el principio de legalidad al tema aduanero. Aquí lo tenemos, dice, en el ámbito aduanero, este principio se plasma en la Ley General de Aduanas. Ah, muy bien, claro, ley, pues, ¿no? Principio de legalidad. Cuando se establece que esta norma rige para todas las actividades aduaneras del Perú y se aplica a toda persona, a toda mercancía, a todo medio de transporte que cruce nuestras fronteras aduaneras. Ojo con esto, fronteras aduaneras. No olviden lo que digo, fronteras aduaneras. Seguimos. Bueno, por lo antes mencionado, debemos indicar que el principio de legalidad comprende 3 dimensiones: el espacio, el tiempo y la publicidad. Y aquí vamos a explicar lo que es, pues, fronteras aduaneras. Empecemos por el espacio. El elemento espacio está recogido en el artículo 54 de nuestra Constitución Política y está definido con el tema del territorio, ¿no? El artículo 54 de nuestra Constitución señala que el territorio del Estado es inalienable, es inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, nuestro mar peruano de 200 millas, y el espacio aéreo que lo cubre. Bueno, hasta donde podemos protegerlo, ¿no? Porque estoy seguro que ahorita me está mirando un satélite, ¿no?, norteamericano o europeo, y yo no lo puedo evitar, ¿no? En todo caso, la Constitución lo dice, y hasta donde yo pueda defender mi soberanía aérea, pues entonces lo haré, ¿no? ¿Qué dice? Que el territorio es todo esto. Este es el territorio. Nuestras fronteras están delimitadas por el territorio. Sin embargo, en materia aduanera hablamos de fronteras aduaneras, ¿recuerdas? Hablamos de fronteras aduaneras. Obviamente esto implica la existencia de un territorio aduanero. Y en este punto entonces tenemos que explicar que no todo el territorio nacional, en principio todo el territorio nacional no será territorio aduanero, pero van a haber algunas excepciones por allí, ¿ah? ¿Has escuchado tú lo que es una zona franca, un cetico, no? Allá vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, el territorio aduanero está considerado la parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático, río y mar, y también el espacio aéreo, dentro del cual se aplica la legislación aduanera, es decir, todo lo que es comercio ¿no?, internacional y sobre todo pues el comercio exterior expresado en exportación e importación. El territorio aduanero está dividido en lo que nosotros denominamos circunscripciones aduaneras, donde obviamente están instaladas las autoridades operativas, como son las intendencias de aduanas, que autorizan el ingreso o la salida de mercancías.
Un espacio físico del territorio nacional se puede declarar como zona de tratamiento o de tributación especial, como en los siguientes casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las zonas de exclusión aduanera. ¿Qué cosa es una zona de exclusión aduanera? Es una parte del territorio donde no rige la autoridad aduanera ni tampoco la legislación aduanera. Ejemplo, Zofra Tacna, ¿no? Las llamadas zonas francas. Estos lugares, por ejemplo, son áreas geográficas que, si bien es cierto, están en nuestro país, pero están debidamente delimitadas, donde la autoridad aduanera y la legislación aduanera no se aplica, pero solo dentro de estas zonas francas, ¿no? Lo cual permite, pues, que si yo traigo algo, si lo traigo al Callao, definitivamente, pues, tengo que pagar impuestos. Si lo llevo a la zona franca, pago menos. No es que no pago tampoco, pago, en algunos casos no se paga nada, ¿no? Entonces, esta área geográfica, delimitada por la ley, se llama territorio aduanero, ¿no? Y para estos efectos tributarios y aduaneros se considera una zona extraterritorial, imagínate. Esta es una zona franca. ¿Qué cosas son los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios, los llamados CETICOS? ¿Qué cosas son? Son áreas geográficas, ¿no? Que obviamente la ley las delimita con mucho cuidado y que tienen por naturaleza crear zonas primarias aduaneras de trato especial. ¿Con qué? Con el objetivo de que ahí se generen polos de desarrollo. Por ejemplo, que se implementen ciertos servicios. Usted recordará esto de los autos usados, ¿no? Los autos usados que llegaban a las zonas francas. Ahí, ¿no? Por Arequipa, ahí. Entonces llegaban ahí y definitivamente, pues, salían, pues, de la zona franca, el CETICO, y ahí había gente que cambiaba de timón, gente que hacía muchos cambios al vehículo, de modo que el vehículo de ahí salía prácticamente ya transformado, ¿no? Transformado. Los timones derechos aparecían en el timón izquierdo, ¿no? Las direcciones debidamente acondicionadas para su uso y la debida nacionalización de esos vehículos en nuestro país. Estos CETICOS son como una plataforma de servicios que va a brindar al comercio internacional las facilidades necesarias para la importación de productos, para el ingreso de productos, ¿no? Bueno, yo le di el ejemplo de los vehículos, pero hay muchos otros productos que también pueden entrar, y de esta modo los CETICOS van a ser como polos de desarrollo que van a crear estas actividades donde va a participar, pues, la población y el sector privado, ¿no? Para facilitar que estos productos que llegan sean de alguna manera transformados, en todo caso, usemos otro verbo, ¿no? Acondicionados, ¿no? Para que puedan ser nacionalizados. Estas actividades de servicio, por ejemplo, y de producción, de apoyo, ¿no? A la exportación o a la importación en dichas zonas se llaman CETICOS, ¿no? Tenemos también la zona de tratamiento diferenciado aduanera, que no es lo mismo que una zona franca, ni tampoco es un CETICO. La zona de tratamiento diferenciado aduanera son zonas geográficas que tienen menor tributación, ¿no? Si usted ingresa un producto por cualquier lugar del Perú, pagará una determinada tributación aduanera. Pero si lo ingresa por estas zonas, entonces tendrá menor tributación. Constituye, por ejemplo, zonas aduaneras, pero con un trato diferente que el resto del territorio nacional. Por ejemplo, hay las zonas liberadas o también las zonas con reducción de aranceles. En estos lugares podemos mencionar la zona de aplicación, por ejemplo, de cooperación aduanera Perú-Colombia, del año 1934, y su protocolo modificatoria de 1981, que comprende los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. ¿Qué significa esto? Que llegarán productos a esas zonas, Loreto, San Martín y Ucayali, provenientes de Colombia, con el cual somos país limítrofes, y de hecho el Perú también podrá llevar productos allá. Recuerden que hay muchos ríos que nos unen con ellos, ¿no? Está el Putumayo y otros ríos que nos unen a Colombia, y por ahí pues surge comercio, y de hecho hay centros aduaneros. Entonces, la zona de tratamiento diferenciado aduanero nos permite a nosotros, en gran medida, ¿no? En gran medida digo porque no se imaginan ustedes la cantidad de comercio que hay por allá, ¿no? Aquí no lo vemos porque estamos muy lejos, ¿no? Estamos en la capital, en la ciudad de Lima, ¿no? Pero los que viven por allá, ¿no? De repente un alumno virtual está en esos países, en esos pueblos, ¿no? En esas ciudades, entonces podrá pues contarnos en algún momento la cantidad de comercio que hay. Entonces aquí hay una zona de tratamiento diferenciado aduanero donde se pagan menores tributos, ¿no? Ese es el elemento espacio, ¿no? Ya explicamos, el territorio nacional en principio es territorio aduanero, ¿no? Pero hay algunas excepciones. Tenemos las zonas francas, tenemos los CETICOS y las zonas de tratamiento diferenciadas. En el elemento tiempo, que tiene que ver con el principio de legalidad, podemos darnos cuenta que hay leyes que pueden ser vigentes hoy y mañana no. Estamos hablando de la vigencia de la ley en el tiempo,
¿no? Las leyes, acusando el principio de legalidad, pueden durar poco o mucho, y no olvidemos que una ley se deroga por otra ley. Ojo, una ley aduanera se deroga por otra ley aduanera, ¿no? No se va a derogar así por un capricho personal de alguien, ¿no? Por ejemplo, hay que mencionar aquí el artículo 109 de la Constitución Política del Perú establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte. Bueno, en este sentido, las normas aduaneras también serán de aplicación en término, en mención, igualito, en los mismos términos, ¿no? Sale una ley aduanera, en principio se entiende vigente desde el día siguiente, ¿no? O salvo que la ley diga cuando salga su reglamento. En ese caso será vigente cuando salga el reglamento, pues, ¿no? O cuando diga 1 de enero del 2013. Entonces ahorita no será vigente para el 2013, ¿no? O que la ley diga, pues, de aquí a 3 días, de aquí a una semana, de acá a 5 días. Ya la ley dice cuándo nace, ¿no? Bueno, nace ahí, pero cuando entra en vigencia, ¿no? La ley aduanera es igual que otra ley. Entonces, definitivamente tendrá, pues, estos términos y estas fechas de vigencia. ¿Ya? No lo olvidemos entonces que el principio de legalidad en materia de espacio rige sobre todo el territorio nacional, con excepción de las zonas francas, las zonas diferenciada aduanera y los eticos, ¿ya? Y que respecto al tiempo, una ley aduanera, invocando el principio de legalidad, ¿no? Entrará en vigencia cuando la misma ley diga cuándo. ¿Y cuándo terminará su vigencia? Cuando la deroguen con otra ley aduanera, ¿no? Qué interesante es y sencillo de entender este principio de legalidad. Ahora, tenemos que precisar algo, ¿ya? Que en materia aduanera no hay aplicación retroactiva de la norma, ¿ya? Eso solamente ocurre en el derecho penal, nada más. Aquí en materia tributaria no hay indubio pro tributarum, no hay indubio pro exportadorum, no hay indubio pro importadorum, no hay esas cosas. En materia aduanera la ley comienza aquí y termina acá. No, pero aquí era más favorable, lo siento, tienes que pagar lo que tienes que pagar, ¿ya? Y no te puedes someter a estas facilidades, haciendo ahí, ¿no? Retrospección, ¿no? O lo que llamas retroactividad benigna de la ley aduanera, eso no existe, ¿ya? Aquí solamente hay cuando entra en vigencia y cuando deja de tener vigencia, ¿ya? No lo olvidemos, no vamos a pensar indubio pro exportadorum o importadorum, no hay, ¿ya? No existe eso. Bueno, también tenemos que la ley aduanera pues está referida prácticamente a que obviamente ahí tiene que estar publicada, ¿no? La ley aduanera no solamente tiene un espacio de territorio, o espacio y de tiempo, sino también está sometida a la publicidad. La ley aduanera, como toda ley, es una norma positiva, y toda norma positiva tiene que ser promulgada y publicada. Toda norma que sea exigible tiene que ser publicada, si no, no hay otra forma de pensar y concluir o presumir de que todo el mundo la sepa. Una vez que se publica la ley de aduanas o la ley aduanera o las resoluciones, ¿no? de la superintendencia referidas a estos temas aduaneros, se entenderá que todo el mundo la conoce. No, señor, fíjese, yo vivo en un árbol en medio del río Amazonas, ¿no? Lo siento, señor, ya se publicó, usted conoce la ley. Dura lex, sec lex, decían los romanos, dura la ley, pero es la ley. Así que en materia aduanera, ¿no? Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación, tendrá que publicarse. Y es una norma exigible, ¿no? Para todos los operadores del comercio internacional, el comercio exterior, y debe cumplirse con el requisito de la publicidad. Así que si usted es un funcionario aduanero, trabaja en una superintendencia, no olvide que toda la ley aduanera tiene un trato como cualquier ley positiva. Es decir, no vamos a hablar aquí de Hans Kelsen, de la pirámide de Kelsen, ¿no? Sino que tiene que tener pues una norma positiva que tiene que ser publicada, promulgada. Aparte del principio de legalidad, el principio de facilitación del comercio exterior y también aparte del principio de calidad en la gestión aduanera, tenemos otros principios que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos pues este principio del debido procedimiento. Los administrados, dice, gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento en materia administrativa y aduanera. Por ejemplo, tenemos el derecho de exponer nuestros argumentos, tenemos el derecho de ofrecer y producir pruebas, tenemos el derecho de obtener una decisión motivada, ¿no? En este caso la SUNAT, me van a multar, ¿no? Yo presento mis recursos impugnatorios, voy a hacer algún trámite, necesito pues ir y pedir. Tenemos el derecho del debido procedimiento. Cuando usted entre a aduanas, ahí va a ver que hay un TUPA también, un texto único de procedimientos administrativos. Va a ver usted también que la aduana tiene procedimientos de impugnación. Tiene procedimientos, en fin, muchos procedimientos. Por eso yo le decía, ¿no? Al principio, en el primer tema que tratamos, que el derecho aduanero tiene mucho de derecho administrativo, ¿no?
En todo caso, podríamos hablar incluso de derecho administrativo aduanero o derecho aduanero administrativo. No se vaya a confundir, no se vaya a confundir, ¿no? El derecho aduanero tiene mucho de administrativo, ¿no? Óigame, cuando usted importe algo, ¿no? Y le quieran poner una multa, ahí va a conocer lo que es el derecho administrativo, pero no se espante, no se asuste, ¿no? Porque de hecho usted va a ser un experto en enfrentar esto, ¿no? Ahí tendrá que aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos, 27.444, tendrá que aplicar la Ley General de Aduanas y todos los reglamentos que usted pueda conseguir. Por eso usted está estudiando derecho aduanero, ¿no? Cuando usted termine este curso, ya usted ya no lo van a timar, al menos ya sabe lo que es un cetico en esta oportunidad, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. No olvidemos que el principio del debido procedimiento señala que cualquier administrado tiene el derecho, ¿no?, de recurrir al derecho de petición e ir al Estado a pedir que se le solucione su problema administrativo. Tenemos también el principio de razonabilidad. Bueno, estos principios usted ya los ha escuchado, ¿no?, en otras carreras. Bueno, en el principio de razonabilidad se establece claramente que toda decisión que la autoridad administrativa tome respecto a un problema que nosotros le planteemos o que haya surgido, ¿no?, por ejemplo, a situaciones que exijan obligaciones, califiquen infracciones, nos impongan sanciones o nos establezcan ciertas restricciones a nosotros, los administrados aduaneros, deben pues adaptarse, ¿no?, dentro de un límite de facultad tributiva del Estado y deben mantener cierta proporción entre los medios que están empleando para sancionarnos y los fines públicos que nosotros debamos tutelar. Si, por ejemplo, estamos diciendo, ¿no?, que el tema aduanero es un tema que tiene que incentivar el comercio exterior, no vamos a crear infracciones pues tremendamente, pues por usar un término tributario, infracciones confiscatorias, ¿no? Si yo, por ejemplo, cometo una infracción sobre un bien que vale X, no me van a querer cobrar pues 80X, ¿no? Obviamente, entonces, no, eso no es razonable, eso no es coherente, eso no es lógico. Entonces, obviamente, el principio de razonabilidad tendrá mucho que hacer en temas aduaneros. Tenemos también el principio de imparcialidad, ¿verdad? En el principio de imparcialidad, las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre todos nosotros, entre todos los administrados aduaneros, entre todos los comerciantes. No pueden tratarle a un comerciante exportador de una forma y a mí me van a tratar de una forma inferior. A todos tiene que haber igualdad. Nos van a otorgar el mismo tratamiento, la misma protección o tutela, ¿no?, frente a un procedimiento o un problema. El Estado tendrá que resolverlo conforme al orden jurídico y también al interés general, que es, como ya dijimos, el desarrollo nacional, la protección del comercio como actividad. Tenemos también el principio de celeridad. Quienes participan en este procedimiento deben ajustar su actuación a que esto sea más rápido, que sea más dinámico. Todo procedimiento aduanero tiene que ser veloz. Ya hablamos de esto un poco cuando abrimos calidad total, cuando abrimos gestión de calidad en el tema aduanero, ¿no?, el principio de gestión calidad. Definitivamente, pues, los procedimientos aduaneros no pueden ser engorrosos, no pueden ser musgos, no pueden ser burocráticamente desastrosos. Por el contrario, si usáramos el término burocrático, tenemos que referirnos al mejor término, ¿no?, a la mejor forma de ver lo burocrático, que es un aspecto científico, técnico, veloz, ¿no? Tiene que haber desenvolvimiento y olvidarnos, pues, de los formalismos o de la documentación innecesaria, al fin de que podamos alcanzar pues una solución al problema si es que se surge. De esta manera, el principio de celeridad, el principio del debido procedimiento, el principio de legalidad y esos principios formarán parte de ese arancel de principios, ese conjunto de principios, ¿no?, que tienen que protegernos a nosotros, los exportadores o los importadores, dentro de este bagaje del tema de derecho aduanero. Bien, para mí ha sido un gusto empezar con ustedes este curso en esta primera unidad en la que hemos desarrollado 4 temas. No olvidemos, es una parte introductoria, es una parte en la que hemos aprendido algunos términos y hemos identificado los principios del derecho aduanero, algunos conceptos de materia aduanera y sobre todo un poquito de la historia, ¿no?, del derecho aduanero. ¿Qué diría Anco Marcio y Fernando III si estuvieran escuchando esta clase? Estoy seguro que de repente hasta ahora existirían los romanos y también existirían los españoles. Bueno, no hablemos más, no vaya a ser que por ahí aparezca uno. Gracias entonces por acompañarme en el desarrollo de este curso de Derecho Aduanero y te invito a que me acompañes en las unidades que siguen. Vamos a tomar muchos temas importantes que estoy seguro que te va a ayudar a comprender esta actividad tan importante del comercio exterior y cómo el derecho aduanero forma parte de ella y contribuye pues a que sea más progresiva y para el desarrollo nacional. Gracias. Soy el profesor Willy Palomino y acompáñame en las unidades que vienen. Muchas gracias.
la época de oro del Imperio Español, pues prácticamente competíamos con el Imperio Británico y con todas aquellas grandes ciudades, ¿no? O patrias de ultramar a través de las colonias, ¿no? De hecho, era necesario e inevitable, era una cita con la historia, como diría Mariátegui, que el virreinato y estos grandes países regularan el tema aduanero, ¿no? Y encontrando en el tema aduanero pues una fuente de ingresos y de orden sobre todo, ¿no? De orden, que pues traía como consecuencia inmediata el desarrollo de estas potencias, ¿no? Coloniales, de estas potencias comerciales mercantilistas y lograban pues el empoderamiento político del mundo, ¿no? Cuán importante siempre fue el derecho aduanero, ¿no? Desde Roma, pasando por otros países, finalmente hasta los grandes imperios mercantilistas y coloniales de los siglos pues modernos, de las épocas modernas y épocas medias, ¿no? Bien, bueno, ya esto ha ido progresando, ha ido evolucionando, hemos visto cómo el mundo ha cambiado, cómo la geopolítica ha cambiado, finalmente hemos visto cómo el mismo Perú se vio afectado por esto. Bienvenidos, estamos entonces llegando al último tema de esta primera unidad. Bienvenidos todos. Bueno, en primer lugar, quiero decir, llegando al final de esta primera unidad, que ha sido para mí un gusto poder estar en el inicio pues de este curso Derecho Aduanero. Miren, qué importante es entender la importancia de las aduanas, especialmente cuando hemos podido ver que uno de los objetivos principales del tema aduanero es el desarrollo nacional, ¿verdad? Ya lo habían entendido las antiguas culturas, ¿no? Como Roma, dijimos, los fenicios, ¿verdad? E incluso también España, que pues, como usted sabe, en breve aproximadamente, también pues le dieron al Perú como colonia ciertas normas comerciales que finalmente no se aplicaron, ¿no? Porque ya cuando llegó la independencia, ¿no? Definitivamente en 1821, etcétera, definitivamente pues ya no se aplicó nada de estas normas, ¿no? Constituciones de Cádiz, 1809 fue, 1809, ¿no? Hay que corregir, si no luego se quejan con el profesor, De esta forma, el Perú pues se abre ante la posibilidad de un gran derecho aduanero por el mismo hecho de nuestra situación geopolítica, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya en época moderna y contemporánea, pues existe el Canal de Panamá, antiguamente no lo era, y obviamente el puerto del Callao era muy importante. Desde épocas muy iniciales, el puerto del Callao tuvo que tener pues un tratamiento especial, ¿no? Hoy en día contamos pues con la nueva ley pues, general de aduanas y contamos también con diferentes leyes relacionadas con la calidad. Hemos visto que el derecho aduanero tiene ciertos principios, ¿no? Tenemos el principio de la facilitación del comercio exterior. Todo el derecho aduanero se explica mediante este principio. Si el derecho aduanero no tiene el objetivo, ¿no? El objetivo final de crear, pues, de incentivar el comercio exterior, entonces algo está fallando en ese derecho aduanero, ¿no? Si el derecho aduanero lo que quiere es impedir el comercio exterior, que no haya comercio internacional, que pongan peros aquí, burocracia allá, entonces ese derecho aduanero tiene un problema, ¿no? Está un poquito cojito, y ciego y sordo incluso, ¿no? De yapa. Esto no debe ocurrir así. El principio, ¿no? De la facilitación del comercio exterior es uno de los grandes principios del derecho aduanero. Y por supuesto, eso permite, pues, consecuentemente, hacer que se progrese, que existan las facilidades del caso respecto al tratamiento de las aduanas. El principio de calidad en la gestión aduanera es otro principio del derecho aduanero, el principio de calidad en la gestión aduanera, ¿no? Y hemos visto que el Perú hemos sido abanderados en este rubro, no solamente porque tenemos uno de los puertos más importantes del Océano Pacífico, nuestros principales puertos, como el Callao, bueno, el puerto más importante, necesita pues probar y necesitó de alguna manera ser regulado normativamente. Entrada a la República en 1926 se da la primera ley de aduanas, ¿no? De hecho la autocracia pues ilustrada, ¿no? De la época de Bernardino Leguina nos dio nuestra primera legislación aduanera. Hasta ese instante, pues obviamente nos gobernaban los derechos, las normas inclusive de las épocas del virreinato, ¿no? Épocas
o leyes que permanecían de la época monárquica de España, todavía se usaban pues en la República, ¿no? Las ordenanzas de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que eran pues leyes comerciales de ultramar de España, pues definitivamente todavía se aplicaban en la época republicana en nuestro país, ¿no? Y no solamente las ordenanzas de Bilbao, sino también, como usted sabe, las constituciones de Cádiz, ¿no? De 1819